¿Cómo estamos, hermanos? Muy contentos. Sí, la estamos pasando bien en casa, con la familia. Si hay gozo en la casa, hermanos, si hay alegría en nuestras vidas, hay gracia. ¿Qué es lo que dijimos que era gracia? Favor inmerecido o regalo inmerecido. Y yo les dije que para mí gracia es amor exagerado. Amor exagerado de Dios. Entonces, imagínense cómo Juan, bueno, ahorita vamos a leer algo en el Evangelio de Juan, pero en el Evangelio de Juan hay una frase que él dice, el discípulo amado, ¿verdad? El discípulo amado. En Mateo, Marcos, Lucas no vamos a encontrar que se hable del discípulo amado. Entonces, Juan fue quien escribió el Evangelio de Juan. Y curiosamente él dice, soy el discípulo amado. Entonces, ¿cómo cree que él iba por la vida? Pues decía, yo soy el amado de Dios. Entonces, si nosotros llegamos a tener o a sentir el amor de Dios, a recibir el amor de Dios, de decir, no, yo soy el amado de Dios, no van a importar las circunstancias, no van a importar los problemas, no van a importar las dificultades. Usted y yo vamos a tener gozo porque decimos, Dios me ama exageradamente. Si la estamos pasando así, hermanos, con ese amor de decir, no, soy el amado de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Hoy vamos en la tarde vamos a celebrar lo que es la cena del Señor. Y por eso es que tenemos aquí esta mesita que nos recuerde, ¿no?, que vamos a estar celebrando la cena del Señor. Es muy importante que preparemos nuestro corazón, hermanos, y que podamos venir. El culto va a ser a las 6 de la tarde. Vamos a ponernos de pie y Juan capítulo 13, versos del 1 al 11. Juan capítulo 13, versos del 1 al 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Yo leo el verso 1, pero léalo fuerte porque hay que leer fuerte la palabra de Dios, que se escuche, así respetando los puntos y los comas, analizando el pasaje. Dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos toda la honra y la gloria, Dios. Y Padre, gracias por derramar tu gracia en nosotros. No lo merecíamos, Padre, estar en tu presencia, el ser salvos, Padre, el adorarte, el glorificarte a ti, Padre. No merecemos ninguna de tus bendiciones, Padre, porque hemos sido desobedientes a ti, Padre. Pero gracias, Padre, por tu gracia, Dios, porque disfrutamos tu gracia, porque tu gracia ha sido derramada en nuestros corazones, Dios. Y Padre, prepara nuestra mente, nuestro corazón, Dios, para recibir tu palabra. Y Dios, que yo pueda ser fiel
al mensaje de tu palabra, Dios. Úngeme, Padre, lléname de tu presencia, Dios. Pon tu palabra en mi boca, en mi corazón, Dios. Y Señor, háblanos a todos el día de hoy, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Dice el verso 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué? Los amó hasta el fin. Imagínense, hermanos, este amor. Yo por eso le decía que el amor, la gracia, es un amor desbordante. Es un amor escandaloso. Es un amor de decir, pero ¿por qué nos ama tanto Dios? Así es el amor de Dios. Es un amor desbordante, es un amor escandaloso, porque Jesucristo sabe que ya va a morir. Sabe que le quedan pocas horas para que pasase de este mundo y fuera al Padre. ¿Sabe qué Él hace? Seguir amando. ¿Y sabe a quién ama? A sus discípulos. Y sus discípulos no eran las mejores personas. Sus discípulos le habían fallado una y otra vez, se habían equivocado una y otra vez, pero ahí está Jesucristo amándolos. Él no los desechó, Él no les recriminó, Él no los abandonó en sus pecados, sino que Él los siguió amando. Y mire lo que hace en el verso 2. El verso 2 dice: y cuando cenaban. ¿Sabe que ninguno de ellos merecía estar en esa cena, sentarse en la mesa con la gracia? Porque lo que está pasando en este pasaje, hermanos, es muy importante. Es una cena muy especial. Es la última cena de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, y para Él es muy importante. Y sabe que ahí están sus discípulos sentados en la mesa con la gracia. Hemos estado viendo una serie que tiene que ver con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, hermanos, tiene varios enfoques. Algunos le llaman las doctrinas de la gracia, porque es difícil encerrar en una sola doctrina la gracia, sino que tiene varios enfoques. Son varias las doctrinas de la gracia. Y hace como un mes miramos la gracia que el rey David tuvo para con Mefiboset, ¿verdad? Que por pura gracia se sentó en la mesa del rey. Después con nuestra hermana Noemí vimos la gracia de Dios. Y el domingo pasado miramos la gracia contra la amargura, ¿verdad? No podemos estar viviendo en amarguras. Debemos de estar viviendo en la gracia de Dios. Y hoy vamos a ver, hermanos, algo así como el pasaje que leímos. El título es Sentados en la mesa con la gracia. Mire, es una gran bendición cuando nos sentamos a cenar o a comer en una mesa. Que nos invitaron a una fiesta, a una comida o algo, y uno está allí sentado disfrutando de los alimentos, y dice uno: wow, yo no merecía estar aquí, gracias por invitarme, y uno lo disfruta. Pero sentarnos en la mesa con la gracia es maravilloso. Había un perro muy inteligente. Mire, era un perro tan especial, tan inteligente, que era el que se encargaba de hacer los mandados en la casa. Y un día el dueño al perro lo mandó a la carnicería, y ya era un poco tarde. El perro llegó a la carnicería. El carnicero ya estaba por cerrar, pero el perro se paró ahí en la puerta, en la entrada. El hombre, el carnicero, quiso correr al perro a decirle que se fuera, pero el perro no se iba. Y el hombre pues miró que el perro en el hocico traía una bolsa, y dijo: qué perro tan raro. Y con temor le quitó la bolsa que traía en el hocico, la abrió, y dentro de la bolsa había un billete de 500 pesos y un escrito que decía, una nota escrita que decía: por favor, póngame 1 kilo de costilla y 1 kilo de longaniza y cóbrese, y me lo manda con el perro. Y el carnicero dijo: qué raro, pero
Preparó la carne, la longaniza, la puso en la bolsa, se lo puso en el hocico al perro, pero el perro no se iba. Y el carnicero le decía, ya, y el perro empezó a gruñir, le enseñó los colmillos. Y el carnicero dijo, perdón, dice, se me olvidaba darte el cambio. Y le puso el cambio en la bolsa y el perro se fue. Pero el carnicero dijo, ay, qué perro tan inteligente, lo voy a seguir a ver qué hace. Y ahí va el perro adelante, el carnicero atrás. Y el perro iba a cruzar una calle y se paraba y volteaba, miraba para todos lados que no viera un carro y pasaba. Y dice el carnicero, ¡ay, mira nomás, qué perro tan educado! Y llegaron a un lugar donde había un semáforo, pero el semáforo estaba en verde. Y el perro se detuvo y viendo el semáforo y viendo así para todos lados, esperó a que se puso en rojo. Y el perro cruzó la calle. Y dijo el carnicero, wow, mira nomás qué perro tan inteligente. Y ahí va siguiéndolo. Y llegaron a una esquina y el perro se paró, esperó el camión. Y pasó un camión, pero no era el que el perro esperaba. Y el perro movió la cabeza y el camión se fue. Pasó otro camión y dice el perro, y le hizo así, se paró el camión y el perro se subió y se sentó en el asiento así muy tranquilamente viendo por la ventana. Y ahí va también el carnicero atrás de él y se pone atrás y el perro iba sentado así en la ventana como viendo a ver en dónde se iba a bajar. Cuando llegó al lugar al que iba, el perro se paró con sus dos patas así y tocó el timbre y el camión se detuvo, se abrió la puerta, el perro bajó y ahí va el carnicero atrás de él a ver hasta dónde llegaba. Oye, pasaron por varias casas y llegaron a una casa y estaba el timbre, el perro se paró en dos patas y tocó el timbre y no habría nadie, y no habría nadie, y no había nadie, y no había nada, no habría nadie. El perro desesperado va y se para en la ventana y empieza a rascar la ventana y luego ya se para en la puerta y viene un señor y el dueño y le abre, pero venía con una vara y le dice, perro, ignora, papá, y le empieza a pegar y el carnicero le dice, señor, no le pegue, mire, su perro es bien inteligente. Y el dueño le dice, usted no le esté hablando, usted cállese, y a ti, perro, es la última vez que se te olvidan las llaves. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? ¿O qué pasa cuando la gente se equivoca? ¿Recibimos gracia? ¿Damos gracia cuando la gente se equivoca? ¿O cuando nos equivocamos recibimos rechazo? Cuando la gente se equivoca le damos rechazo, le damos críticas. Porque mire, la gente que no tiene gracia, cuando tú haces las cosas bien, eres el héroe y decimos, wow, hizo las cosas bien y hablamos bien y le aplaudimos. Pero cuando te equivocas, ya no eres el héroe, hablamos mal de la gente. El pasaje bíblico que leímos es un pasaje muy especial. Mire, en este pasaje que leímos, todos se equivocaron, todos los discípulos de Jesucristo se equivocaron. Todos hicieron mal las cosas. Mire, no fallaron una vez, ni dos veces, ni tres veces. Ellos se equivocaron muchas veces, pero siempre recibieron gracia de Jesucristo. Siempre recibieron gracia. Entonces siempre que te equivoques, siempre que falles, siempre que cometamos algún pecado, mire, no se condene. No haga como Judas, que Judas cuando se equivocó, cuando traicionó a Jesucristo, Judas fue y se ahorcó. Cuando usted se equivoque, cuando yo me equivoque, cuando nos equivoquemos, quiero que sepamos que hay gracia de Dios para nosotros. No tenemos que ir a condenarnos, no tenemos que ir a un árbol y ahorcarnos. No, esperen la gracia de Dios. En este pasaje es una cena muy especial, es una cena muy importante. Ellos están celebrando la última cena con su maestro, con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Pero sabe que todos ellos están haciendo mal las cosas. Aún y cuando ya habían pasado 3 años con su maestro, aún y cuando Jesucristo les había enseñado, los había preparado, los había capacitado, aún en esa última cena ellos están cometiendo muchos errores, ellos están cometiendo muchas faltas, muchos pecados.
Dice el pasaje que leímos, que ellos en esa última cena están sentados a la mesa de la gracia con los pies sucios. Y sabe que eso incomodaba a cualquiera. Sabe que eso era una gran falta, porque en aquella época ellos se sentaban en el piso, en el suelo, y algunos extendían los pies y le quedaban los pies a su compañero, y eso incomodaba a cualquiera. Era una ofensa. Pero ¿sabe por qué ellos no lavan los pies de sus compañeros? Porque ellos habían estado discutiendo quién de ellos sería el mayor, quién de ellos sería el superior. Y esa noche uno de ellos va a traicionar a Jesucristo, lo va a entregar, otro lo va a negar 3 veces, y todos se van a escandalizar de Jesucristo y lo van a abandonar. Pero para todos ellos hay gracia. Y hoy vamos a ver, sentados en la mesa con la gracia. En primer lugar, en la mesa de Dios hay gracia suficiente para todos. En la mesa de Dios hay gracia suficiente para todos. Mire lo que dice el verso 2. El verso 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ellos estaban cenando. Dice, y cuando cenaban, era una cena muy especial, una cena muy exquisita, era una cena muy rica. Y sabe que ellos en esa cena, los discípulos, todos los 12, tenían cosas ocultas en su corazón. ¿Sabe que todos ellos tenían cosas de que avergonzarse, pero las tenían ocultas en su corazón? Todos ellos se habían equivocado, todos ellos habían hecho malas cosas, todos ellos habían peleado, todos ellos habían discutido, todos ellos tenían los pies sucios. Pero ¿sabe que ellos están allí en la mesa de la gracia como si nada? Ellos están tranquilamente disfrutando de esa cena. Ellos no le dieron importancia a su condición, no le dieron importancia a lo que habían hecho, a lo que habían dicho, a cómo estaban viviendo. Pero fueron confrontados con la gracia. Y así es la gracia. La gracia, mire, la gracia nos va a confrontar, nos va a confrontar, nos va a incomodar. Mire, la gracia de Dios es incómoda, nos confronta con nuestra condición espiritual, con cómo estamos viviendo. ¿Y sabe quién era el peor de los 12? Pudiéramos decir, pues cada uno había hecho sus cosas malas. Pero aquí el versículo 2 nos habla de Judas, de Judas en especial nos dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Pudiéramos decir que Judas era el peor. Judas fue el que terminó entregando a Jesucristo. Pero sabe que allí en esa mesa, en la mesa de la gracia, había suficiente gracia para Judas. Sabe que Jesucristo ya sabía, porque el verso 11 dice: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Sabe que Jesucristo sabía que Judas lo iba a entregar, pero se sentó con él. Judas se sentó en la mesa con la gracia de Dios, porque en la mesa de la gracia, en la mesa de Dios, hay gracia suficiente para todos. Para todos. Ahí están los 12 discípulos sentados con Jesucristo. ¿Y cuánta gracia recibió Mateo?
¿Cuánta gracia recibió Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, Natanael, Tadeo, Andrés, Santiago, Felipe, Santiago? ¿Cuánta gracia recibieron? La misma que Judas. Aún y cuando Jesucristo sabía que Judas lo iba a entregar, ahí lo sentó en la mesa. ¿Sabe por qué? Porque aún en los últimos momentos Jesucristo luchó por su alma. Aún en sus últimos momentos, en sus últimos días, Jesucristo trató de convencerle. Por eso lo sentó ahí con él, se sentó a un lado, lo sentó junto a él. Y por eso también le dio el pan en su boca, como llamándole: Judas, ¿qué vas a hacer, Judas? Aquí está mi gracia, Judas. Pero Judas despreció toda la gracia de Dios. Y por eso fue y se ahorcó. Cuando yo recién me entregué a Jesucristo, yo tenía unos 20 años, 23 años. Y empecé a asistir a las reuniones de los jóvenes, al departamento de jóvenes. Y en la cena de Navidad nos sirvieron un platillo especial. Era un pedacito de carne así, pero grueso. Uno lo tenía que cortar con el cuchillo y comerlo con el tenedor. Pero yo no sabía usar los cubiertos. Y yo estaba bien tenso porque quería comerme la carne. Pero junto a mí estaba sentada Ruth, una señorita muy especial, una señorita muy espiritual. Y ella me miraba y me decía: Chuy, come. Y yo: ahorita. Y come. Y yo: ahorita. Mire, cuando ella se descuidó, un segundo no se volteó así, yo agarré el pedazo de carne con mi mano, ¡pam!, me lo metí a la boca. Y ahí estoy. Cuando ella voltea y ve el plato vacío, yo pensé que me iba a cuestionar, a interrogar: oye, ¿es un tal la cara? ¿Se cayó o qué? O que se iba a burlar de mí. Pero ella con una sonrisa dijo: no te preocupes, Chuy, hoy yo también no voy a usar los cubiertos. Y yo dije: ay, mire, en la mesa de la gracia hay suficiente gracia para todos. Y todos necesitamos sentarnos en la mesa de la gracia de Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios, porque todos le hemos fallado, porque todos nos hemos equivocado, porque todos hemos cometido errores. Pero sabe que la gracia de Dios nos restaura, porque así es la gracia. La gracia de Dios sana, la gracia de Dios edifica, la gracia de Dios restaura. Y nosotros podemos estar con un corazón roto, con una vida destrozada, con una familia destrozada, pero si venimos a la mesa de la gracia de Dios, créame que vamos a ser sanados, vamos a ser restaurados, vamos a ser bendecidos por Dios. En segundo lugar, sentados en la mesa de la gracia, no te escandalices por los pecados de otros. Sí, porque mire, ahí estaban. Era una mesa diferente a esta, pero ahí estaba Jesucristo sentado. Él es la gracia de Dios, la gracia encarnada. Ahí estaba. Y sabe que al lado estaban los discípulos. Ahí estaba Pedro, Mateo, Tomás, Jacob, Santiago. Estaba Judas. Y cada uno con sus detalles, cada uno con sus problemas, cada uno con sus pecados. Pero sabe que Jesucristo no se escandalizó de ninguno de ellos. Sabe que Jesucristo no le dijo a Pedro: a ver, Pedro, ¿por qué me vas a negar? A ver, Judas, ¿por qué me vas a entregar? Sabe que Jesucristo no se escandalizó. Miren lo que dice allí el verso 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto
Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. ¿Por qué nadie quiso lavar los pies de los demás? Si ahí estaban sentados en la mesa, todos así en tipo U, diferente a esta mesa. Mire, en aquel tiempo se sentaban así con los pies extendidos, y lo otro así, y así en semi U. Y los pies estorbaban, los pies olían mal, los pies estaban sucios. Los pies que yo tenía de mi hermano que estaba a un lado estaban sucios, mis pies estaban sucios, y así estaban, todos estaban sucios. Pero ¿por qué ninguno de ellos se paró de la cena y preparó el lebrillo y empezó a lavar los pies de los demás? ¿Sabe por qué? Porque se escandalizaban de cómo estaban los pies de los demás. Pedro dijo: no, yo jamás le voy a lavar los pies a Mateo, porque los pies de Mateo, mira nomás, están bien sucios. Y sabe que a veces nos escandalizamos de los pecados de otros, pero no nos escandalizamos de nuestros propios pecados. Nos escandalizamos de las faltas de otros, pero las faltas de nosotros las justificamos. Los pecados propios los justificamos. Y ahí estaban todos los discípulos con los pies sucios. Y Jesucristo dice que se levantó de la cena. Él dejó de cenar y se despojó de sus ropas y tomó un lebrillo y empezó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Él no se escandalizó. Él nos dijo: a ver, Pedro, ¿por qué traes los pies tan sucios? A ver, Tomás, ¿por dónde andabas? Mira nomás qué polvorientos están. Mira, Santiago, ¿por qué tus pies están llenos de lodo? Él no se escandalizó. Eso nos enseña, hermanos, que no nos debemos de escandalizar de los pecados de los demás. Preocupémonos de nuestros pecados. Ocupémonos de nuestros pecados. Ocupémonos de nuestra condición espiritual. ¿Qué se necesita para lavar los pies de otros? Se necesita humildad. Humillarnos. Yo no le puedo decir: a ver, dame tus pies para lavártelos, álzalos. No, nos tenemos que humillar, agachar y lavarle los pies. ¿Sabe que la gracia, así es, siempre viene de un superior hacia un inferior? Por eso Jesucristo se despojó, se levantó de su mesa, de su cena, se despojó de su ropa. Y por eso la gracia es Dios extendiéndonos sus manos para sacarnos de la condición espiritual en que nos encontramos. Una cosa sí debemos de estar seguros: que la gracia de Dios nos va a confrontar, pero también la gracia de Dios nos va a levantar. La gracia de Dios no nos va a dejar en la condición espiritual en que estamos. La gracia de Dios nos va a limpiar, la gracia de Dios nos va a purificar, la gracia de Dios nos va a levantar. La gracia debe ser compartida, porque una vez que Jesucristo les lavó los pies a los demás, les dijo: así como yo os he hecho, dice, así también haceos los unos a los otros. Miren, la gracia de Dios debe ser compartida. No solo debe ser predicada, no solo debe ser enseñada. No, la gracia de Dios debe ser practicada. ¿Quién necesita de tu gracia? ¿Tu esposo? ¿Tu hijo? ¿Un amigo, un vecino? Había un niño de 8 años de edad que entró al salón para hacer el examen final, y el niño llegó y se sentó ahí en su silla, y cuando empezó a leer el examen, pues no sabía las respuestas, y el niño se puso muy nervioso, muy tenso. Mire, se preocupó tanto que no se pudo controlar y se orinó en sus pantalones.
Y la maestra que estaba sentada en su escritorio miró que algo raro estaba pasando en ese niño. Y le dijo: Juanito, ven. Y Juanito pues no quería pasar por esa vergüenza. Y él se agachó y no le hacía caso a la maestra. La maestra ve que Juanito permanecía inmóvil. Ella se levantó y iba hacia Juanito. Juanito, cuando la vio venir, dijo: me va a humillar, me va a avergonzar delante de todos, voy a hacer la vergüenza de todos. Pero una niña venía corriendo, se levantó a la maestra, traía una pecera, se tropezó y fue a caer ahí con Juanito, en los brazos de Juanito, en la silla de Juanito, y toda la pecera con el agua cayó en los pantalones de Juanito. Y dijo Juanito: ay. Cuando terminó el día, Juanito va y le dice a su compañerita: ¿verdad que no te caíste? ¿Verdad que lo hiciste a propósito? Y la niña dijo: es que yo también un día me hice pipí en mis pantalones. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos podemos caer, todos podemos fallar, todos podemos equivocarnos. Por eso, hermanos, no nos escandalicemos de los pecados de alguien más. Al contrario, tenemos que ir y humillarnos y lavarle los pies, ayudarles a sanar la herida, a ayudarles a levantarse, porque esa es la gracia de Dios que hemos recibido. Y cuando hemos recibido la gracia de Dios, cuando estamos llenos de la gracia de Dios, vamos a hacer una bendición para aquellas personas que cayeron en desgracia, para aquellas personas que se salieron del camino, para aquellas personas que se equivocaron. Dos cosas llevamos. En la mesa de Dios hay gracia para todos. Y en segundo lugar, en la mesa de la gracia, no te escandalices de la condición espiritual de los demás. Y en tercer lugar, en la mesa de la gracia hay un lugar especial para ti. Mire, hay una puerta de regreso. Sí, nos podemos equivocar, sí podemos fallar, sí hemos fallado, pero ¿sabes que hay una puerta de regreso? ¿Sabes que Dios nos sigue extendiendo su gracia? Mira el Salmo 23, verso 5. Ayúdeme por ahí, el Salmo 23, verso 5. ¿Está conmigo? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabe qué dice el rey David? El rey David dice, él está hablando con Dios, y dice: aderezas mesa, o preparas mesa, o arreglas mesa delante de mí. Dios hace esto, que arregla una mesa, y es la mesa de la gracia. Dice el rey David: aderezas mesa, dice, delante de mí, dice, me tomas ahí como algo muy especial, como algo muy valioso, me amas desinteresadamente. Y dice: aderezas mesa delante de mí, dice, en presencia de mis angustiadores. El rey David tenía angustiadores. Sí. ¿Tenemos angustiadores? Sí. Pero el rey David dice: aderezas mesa delante de mí, dice, en presencia de mis angustiadores. Pero ¿sabes cuáles eran los angustiadores del rey David? Sus pecados. Él llegó a decir: mi pecado está siempre delante de ti, Dios. Me angustian mis pecados, Dios. No estoy tranquilo con mis pecados, Dios. Me voy a dormir, Dios, y ahí está mi pecado, siempre está mi pecado, siempre delante de mí, Dios. No estoy tranquilo, estoy angustiado.
Pero Dios dice, el rey David dice, pero delante de esos angustiadores dice, haré esas mesas. Entonces, a veces, hermanos, tenemos pecados que nos están angustiando. Pecados que nos roban el gozo, que nos roban la felicidad, pecados que contristan al Espíritu Santo, pecados que ahí nos están recordando cada vez que nos portamos mal, que hicimos mal. Ahí está nuestro pecado angustiándonos. Pero la gracia de Dios, ahí está. Y dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Y qué dice? Mi copa está rebosando. ¿Sabes cuál copa? La copa de la gracia de Dios. Allá en el oriente, cuando una persona visitaba a otra, cuando era muy apreciado, el anfitrión tomaba la jarra y le llenaba la copa. Hasta arriba. Eso significaba que eras muy especial. Pero el rey David no dice que está llena. Dice, mi copa está ¿qué? Rebosando, se desborda. Se desborda. Se tira. Así es la gracia de Dios. Si tenemos angustiadores, nuestros pecados, nuestras maldades, pero hay gracia suficiente que se desborda. ¿Y qué podemos hacer? Mira, Judas se sentó en la mesa de la gracia con el Hijo de Dios. Pero ¿sabes que Judas despreció la gracia desbordante de Dios? Y una y otra llamada, una y otra vez fue confrontado con la gracia de Dios. Una y otra vez Jesucristo ahí estuvo con su gracia. Se sentó en la mesa, le dio el bocado en la boca, le lavó los pies. Y todavía cuando se va a entregarlo, Jesucristo le dice, Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Le está diciendo, Judas, yo sé lo que vas a hacer, Judas. Pero sabes que Judas despreció toda esa gracia y fue y se ahorcó. Muchos no sabemos correr a la gracia de Dios, y lo que hacemos es alejarnos de Dios y empezamos a vivir en condenación, sin luz, sin restauración, porque despreciamos la gracia de Dios. Hoy yo te invito a que corras a la gracia de Dios y digas, Dios, yo tengo angustiadores, necesito tu gracia, Dios. Padre, gracias, Dios, porque tu gracia es desbordante, Dios. Es como un río, es como un caudal, Dios, que perdona todo pecado, que restaura vidas, Dios. Sigan orando ahí en tu lugar. Ahí tú le puedes decir a Dios, Dios, necesito de tu gracia desbordante. Tengo angustiadores, Dios. Tengo pecados que no me han dejado en paz, que me han robado el gozo, Dios. Perdóname, Padre, y dame tu gracia. Ahí en tu lugar, si quieres ponerte de pie, ponte de pie. No voy a pedir que pases al frente, es ahí en tu lugar. Habrá alguien que diga, yo quiero correr a la gracia. Ponte de pie ahí donde estás. Yo no quiero que te vayas de este lugar con temor, con miedo, con vergüenza, con pena. Habrá alguien que diga, Dios,
yo no solo quiero predicar la gracia, quiero disfrutar tu gracia. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga. 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 Buen Dios y Padre Celestial, Señor, ayúdanos a beber de tu gracia. Ayúdanos, Padre Celestial, a saber que hay una puerta abierta, Dios. Hay una puerta de regreso, Dios, que tú has establecido, que tú has puesto, Señor. Es una puerta de regreso hacia ti, Padre. Ayúdanos, Dios, a recordarlo siempre, Padre. Y Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a ya no vivir con esos angustiadores, Padre, que nos molestan, que nos roban el gozo, que nos roban la paz, Dios. Y ayúdanos, Padre Celestial, a disfrutar tu gracia, Padre, a vivir en gracia, a dar gracia, Padre. Y Señor, sigue restaurando, Padre, nuestra comunión contigo todos los días, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.